Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña la experta en seguridad, Carla Álvarez, para hablar acerca de qué implicaría este nuevo acuerdo que firmó el Ecuador, las Fuerzas Armadas del país, con el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Carla? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, un gusto. Mucho gusto igualmente. Carla, cuéntanos un poquito. Quisiéramos tener un contexto sobre este nuevo convenio que ha firmado el Ecuador. Quisiéramos saber si es nuevo, si ya existen otros, pero puntualizando sobre este que acaba de firmar las Fuerzas Armadas del país con el Comando Sur de Estados Unidos. Bueno, el Ecuador viene firmando algunos convenios de cooperación con los Estados Unidos desde hace algunos años. La cooperación empieza a haber un proceso de cercanía entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de los Estados Unidos a partir de la presidencia de Lenin Moreno. Durante el gobierno de Guillermo Lasso también se firmaron algunos acuerdos, uno de vigilancia marítima, otro, y más recientemente el de interceptación aérea, son los acuerdos SOFA, que son unos acuerdos que regulan o que delimitan las implicaciones legales de la cooperación norteamericana en el Ecuador, lo que implica en alguna medida pues la discrecionalidad sobre determinadas operaciones, permite también la reducción de aranceles para las cosas que traigan, incluso los equipos o materiales de la gente, y implica también la no responsabilidad o la impunidad sobre las cosas que pudieran hacer, accidentes que pudieran tener incluso los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas que estén operando en el país. Este último acuerdo que tenemos ahora es sobre capacitación en derechos humanos, pero está dentro del mismo marco de cooperación y fortalecimiento de capacidades de seguridad del Ecuador, y lo que se busca es que en las actividades de lucha contra el narcotráfico no exista una vulneración de derechos humanos, pero está todo esto en el marco de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Es por ahí. ¿Y cómo vemos también el hecho, o bueno, este contexto actual, incluso desde que empezó la declaratoria del conflicto armado interno? ¿Cómo se ve el trato de las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en cuanto a este tema que tú mencionas de los derechos humanos, por ejemplo? ¿Cómo ha sido el trato por parte de las fuerzas de seguridad hacia este tema? En realidad, el gobierno ha descansado, los últimos gobiernos han venido descansando mucho en el apoyo que tienen en las Fuerzas Armadas para la lucha contra las actividades delictivas y contra el crimen organizado, etcétera. El punto aquí es que no siempre las Fuerzas Armadas han recibido todas las directrices, ni tampoco han estado eh, ni tampoco han recibido el guión adecuado, ni la capacitación necesaria. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, a partir de la militarización de las cárceles, las Fuerzas Armadas han sido acusadas de muchas violaciones de derechos humanos con las personas privadas de la libertad. Y esto ocurre porque no han tenido las capacitaciones necesarias para poder enfrentar una nueva función y al mismo tiempo enfrentar una nueva función y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, que ese es el gran desafío que tiene el Ecuador. Entonces, no han tenido esta capacitación. Creo que una capacitación sobre derechos humanos es adecuada, pero no nos debemos olvidar que la agenda de seguridad del Ecuador tiene que tener unas prioridades al margen de las agendas de seguridad de otros países, incluso de los cooperantes. Es necesario que nosotros establezcamos nuestros propios lineamientos, y también es necesario que la cooperación, desde mi punto de vista, con una mirada crítica, no se enmarque dentro de una lógica de discrecionalidad sobre lo que el país recibe, sobre lo que el país hace, sobre quién llega a colaborar, porque es necesario que haya transparencia sobre las acciones de cooperación, sea el que sea la persona que nos ayude o que nos brinde soporte para enfrentar la situación que estamos enfrentando. También hace poco el presidente la semana pasada había pedido que se modifiquen los manuales operativos de seguridad para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, esto en cuanto al uso debido de la fuerza. El tema que ahorita señalamos que implicaría este convenio en cuanto a capacitaciones de derechos humanos, ¿sí tendría mucho que ver con este cambio o estas modificaciones en los manuales para el uso debido de la fuerza? No hubo ninguna disposición que modifique la ley. Es decir, en el 2022 ya tenemos una ley de uso progresivo de la fuerza, y ahí hay una disposición para el uso de armas letales y menos letales para la fuerza pública, policía y fuerzas armadas. Este decreto lo único que dice es
actualicen los manuales según o en función de lo que diga la ley. Esto significa que no hay ninguna disposición nueva, excepto que tenemos que alinear la normativa interna de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay ninguna novedad. Lo que se está tratando en este momento es de que la policía y las Fuerzas Armadas cumplan con las disposiciones que ya tenemos hace unos años. No lo enmarcaría dentro de un conjunto de acciones que se están haciendo para tratar de brindar mayor seguridad a la población. No lo veo como hechos concadenados uno con otro, ¿no? Pero es dentro de un marco o de un conjunto de acciones que están haciéndose para tratar de mejorar la seguridad del país. Este tipo de convenios en el marco de la seguridad del país implicaría ciertas condiciones para el Ecuador que debería cumplir al firmar un acuerdo con otro país como Estados Unidos en esta ocasión. Claro, son condiciones no como las del FMI que implican que nosotros o paguemos tal cosa o reduzcamos gastos, no. Pero sí implica la discrecionalidad, es decir, nosotros como había dicho, hay un cierto secretismo sobre las acciones que se pueden hacer. El gobierno también se ha caracterizado mucho por ser excesivamente discrecional en algunas de las actividades que tiene. Bueno, en la cooperación con los Estados Unidos la discrecionalidad es una característica. Adicionalmente tenemos como un sistema de preferencias arancelarias, por bautizarlo de alguna manera, donde no hay cobros de impuestos para nada de lo que se importe para colaborar en las tareas de seguridad. Entonces no hay pago de impuestos, no hay restricciones en lo absoluto, bien. Y adicionalmente, las personas que llegan a hacer cooperación en el país están al margen de toda posibilidad de enjuiciamiento dentro del sistema penal ecuatoriano. Es decir, si una persona haciendo una tarea de cooperación, pues tuvo un error, una falla y agredió a otra persona, pues está al margen del sistema penal. Pero esto en el marco de sus funciones es entendible. Lo que no es entendible, lo que es súper cuestionable es que si esta persona tomó 2 tragos de más y atropelló a alguien en la calle, tampoco va a ser sujeto de la justicia ecuatoriana. Entonces, ahí hay una cesión, digamos, de soberanía en materia penal, de legalidad, en materia de impuestos también, y eso es lo que incomoda. Estas son las características de los acuerdos SOFA que se han firmado y que que son incómodos, porque no permiten como el imperio de la ley o no fortalecer el imperio de la ley en el propio territorio. Y también ya nosotros hemos firmado tal vez otros convenios con el Comando Sur en años anteriores, ¿o esta es la primera vez? No, nosotros tuvimos entre más o menos el 2007 y el 2017 lo que se llama una política de divergencia con los Estados Unidos, una política contrahegemónica con los Estados Unidos, que hizo que, bueno, se reduzca la cooperación, se reduzcan los acuerdos, los acuerdos de reducción arancelaria y incluso alguna embajadora de los Estados Unidos salió del país por pedido del presidente. Bien, a partir del 2017 esta política de distanciamiento se revierte y en vez de tener una política de contrahegemónica, tenemos una política de convergencia y de alineación con los intereses hegemónicos. Entonces ahí tenemos que se cede pues un espacio en las Islas Galápagos que fue considerado como un portaavión natural. Se permiten los acuerdos de vigilancia marítima, de interceptación aérea, y ahora viene este acuerdo para la capacitación en derechos humanos, pero hay un acercamiento muy fuerte, una alineación entre los intereses del gobierno ecuatoriano con los intereses del gobierno norteamericano, y esto ha hecho que fluya de alguna manera como más abundantemente la cooperación hacia el Ecuador sin que ello haya dado todos los resultados. Es necesario que hagamos una fiscalización, una evaluación, un seguimiento a los resultados que da esa política para que efectivamente podamos determinar si esto fue adecuado o no. Si no, puede pasar lo que ha pasado en otros países como Colombia y México, donde no tenemos todos los resultados esperados de esta cooperación fuerte, como en el caso del Plan Mérida o del Plan Colombia. Entonces, yo creería que hay que evaluar y hay que estar pendientes de los resultados de esta cooperación. Y también podríamos decir, no sé si estamos, digamos, en lo correcto, en mencionar que
en la publicación del Ministerio de Defensa sobre este convenio que acaban de firmar, señalaba el ministro que es una cooperación que ayudará a reducir los índices de violencia y todo tipo de crimen en el Ecuador. Como hablamos de capacitaciones en derechos humanos, ¿esto cómo se correlaciona o tal vez es, digamos, algún tipo de estrategia política por parte del ministerio para recalcar que el ministerio está realizando todo tipo de actividades para afrontar la inseguridad en el país? A ver, yo creo que esto es como, sobre todo, más discursivo. A veces no, a veces se mezclan las cosas y se tiende a poner como en el mismo discurso violencia con criminalidad. No necesariamente están relacionadas, en algunos momentos sí, no siempre están relacionadas. Y en realidad lo que el acuerdo busca es capacitar en derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto no significa que van a tener mayor capacitación para hacer investigación criminal o para hacer análisis de patrones criminales o para reducir la violencia social. En otras palabras, esta capacitación está dentro del marco de una gestión de seguridad, pero no está apuntando específicamente a la reducción de la violencia, que es lo que los políticos tienden a hacer para mostrar a la ciudadanía que están activamente enfrentando un problema acuciante, una cosa que quita el sueño a la ciudadanía, pero esto en realidad lo que está tratando de hacer es que se capaciten los funcionarios justamente para tratar dentro del marco de la ley y respetando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero también de los que infringen la ley, o sea, de los criminales que no han perdido sus derechos, sino tratarlos para no vulnerar todas los derechos que tienen enmarcados en la Constitución. Entonces, creería yo que es una interpretación excesiva, un discurso excesivo que se está planteando. Perfecto. Y ya para finalizar, ¿cómo ve desde la perspectiva de su conocimiento, desde su experticia en seguridad, cómo se ve el panorama para el Ecuador desde que se activó el Plan Fénix, desde todas las actividades que se están llevando a cabo por parte del gobierno para poder enfrentar esta crisis de inseguridad? ¿Cómo se ha visto durante todo este año de mandato del presidente Noboa, por ejemplo? Pues yo siempre he dicho, siempre he sostenido que no creo que exista el Plan Fénix, nunca lo he visto, no doy cuenta de ello. Lo que vi en un momento de campaña presidencial es que hubo un spot publicitario donde se hablaba de un plan de compras de tecnología para seguridad, pero un plan de compras no es un plan de seguridad. No he visto el plan, no conozco los objetivos, las estrategias, los metas, el presupuesto, el tiempo, no lo conozco. En este sentido, lo que puedo ver es un conjunto de acciones que han sido reactivas a determinados picos de violencia, han sido unas reacciones puntuales que han ido increciendo y en relación también al crecimiento de la violencia, ¿no? Entonces hemos visto que se han ido activando determinadas medidas, reacciones, pero que no ha sido parte de todo un plan articulado. Entonces, mientras vemos que hay unas declaraciones, hay cumbres como la que hubo en Guayaquil recientemente, hay la militarización de las cárceles, hay la consulta popular, etcétera. Hay una serie de medidas que nos dan a pensar que hay una política interesada en la seguridad, pues también vemos que hay una política presupuestaria que tiene un gasto súper reducido. Tenemos que el Ministerio de Defensa hasta hace poquito tenía un reporte de un gasto de un 1% en su gestión. Esto no da cuenta de la prioridad de la seguridad en términos materiales, económicos. Entonces, veo ahí esta deficiencia, que el discurso político no va de la mano con el discurso económico y eso genera una brecha, porque sabemos que el país necesita como inversión en muchas cosas, ¿no? En el fortalecimiento tanto del cuerpo policial como del cuerpo militar, se necesita un equipamiento adecuado, se necesita tecnología para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar, sí, como tecnología en las cárceles, en las aduanas, se necesitan chalecos, todo esto amerita un gasto y ese gasto no está siendo ejecutado con la diligencia o con la solvencia que se demuestra en los discursos políticos. Creo que ahí hay una brecha y esa brecha pues hay que solucionarla para poder recuperar nuestros niveles de seguridad.
Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a la experta en seguridad, Carla Álvarez, quien nos acaba de dar un contexto sobre este nuevo convenio que firmó el Ecuador con el Comando Sur de Estados Unidos, enfatizando que es un convenio, un acuerdo para poder capacitar a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad en cuanto a derechos humanos. Y también, como lo señaló, y en estos momentos acaba de hacer un llamado, un pronunciamiento a las autoridades para que se realice la respectiva inversión a temas de seguridad, tomando en cuenta la crisis de inseguridad que vive el país actualmente. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.